Muy buenos días. El tema de hoy, recordemos que estamos mirando la palabra de Dios responde. La Biblia es la que responde. Estamos haciendo unos estudios de algunos temas de la Biblia, donde la Biblia es la misma que se encarga de responder a estas preguntas. El tema de hoy, ¿dónde están los muertos? Un tema de por sí muy controversial, pero vamos a ver qué nos dice la Biblia, la palabra de Dios al respecto. En total hay 21 preguntas. Algunas preguntas tienen respuestas dobles, otras triples. Vamos a empezar el desarrollo entonces de este tema. ¿Dónde están los muertos? Primera, ¿qué dos cosas empleó Dios? Sabemos que Dios empleó dos cosas para hacer del hombre un alma viviente. ¿Qué dos cosas empleó Dios para hacer del hombre un alma viviente? ¿O qué cosas empleó Dios? Génesis 2:7 dice, entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces fíjate que aquí nos está diciendo que el Señor empleó dos cosas, el polvo de la tierra, ¿sí? Y aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, un alma viviente. Bien, segunda, por soplo de vida o aliento de vida, ¿recibió el hombre un alma o fue un alma? Aquí hay una diferencia entre ser un alma, ¿sí? O recibir el hombre un alma. Entonces vamos a ver si la recibió o fue un alma, como nos dice la escritura. Estas preguntas son importantes, aparentemente no tienen nada que ver con este tema, pero nos vamos a dar cuenta de que la forma en que nos van orientando estas escrituras es para mostrarnos una realidad muy diferente a la que posiblemente nosotros estemos acostumbrados por tradiciones familiares, por lo que nos inculcaron de niños, cosas que verdaderamente no están en la palabra de Dios y que nosotros simplemente asumimos. Bien, vamos entonces en la segunda pregunta. ¿Por soplo de vida o aliento de vida recibió el hombre un alma o fue un alma? Esta pregunta también la tenemos en Génesis 2:7, pero la respuesta está en la parte más que todo hacia el final, en la parte B de este versículo. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dice, y fue, no es que haya recibido un alma, sino que fue el hombre un ser viviente. Entonces fíjate, de la misma manera como se habló hace algunos años en una predicación en la que tocamos este punto de la muerte, hicimos incluso una ecuación que polvo de la tierra más aliento de vida igual a un alma viviente. Entonces fíjate, estos dos componentes son los que forman el alma, ¿sí? Y dice, y fue el hombre un ser viviente. Bien, tercera pregunta. ¿Bajo qué condición habría de continuar viviendo el hombre? Fíjate que el Señor colocó una condición al hombre para que él pudiera continuar viviendo tanto espiritual como físicamente. ¿Cuál era esa condición para que el hombre pudiera continuar, ¿sí?, viviendo? Génesis 2, 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Fíjate que el Señor le puso una condición al hombre cuando lo puso en el jardín del Edén. Le dijo que de todo árbol del huerto podría comer, pero que había un árbol que se llamaba de la ciencia del bien y del mal, no podía comer porque ese día moriría. Fíjate.
Ya estamos incursionando en el campo de lo que es morir, en este caso morir espiritualmente. Pero el tema está basado es ¿dónde están los muertos? Vamos para allá, muertos, o sea, los que ya murieron. Bien, 4. ¿Cuál es el resultado del pecado? Si yo peco, si yo transgredo las leyes de Dios, si yo ofendo a Dios o ofendo a un hermano espiritual, si yo ofendo a mi prójimo, o sea, ¿cuál es el resultado de ese pecado? Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque la paga del pecado es muerte, o sea, ¿cuál es el resultado del pecado? La muerte. Ya vamos a ir más adelante incursionando en este campo de qué es la muerte según la Biblia. Acá simplemente estamos diciendo que la paga del pecado es la muerte. El resultado del pecado es la muerte. Pero aquí la Biblia nos presenta, la Biblia nos presenta también la muerte como una separación, ¿sí? La muerte espiritual es la separación del alma de Dios. O sea, la muerte espiritual es cuando nos separamos de Dios, cuando se separa nuestra alma de Dios. Y la muerte física es la separación del alma del cuerpo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta para las próximas preguntas y respuestas. Bien, quinto, ¿en qué momento vino la muerte espiritual sobre el hombre? Fíjate que hubo una muerte espiritual y una muerte física. ¿En qué momento vino esa muerte espiritual sobre el hombre? Génesis 2:8. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. ¿Oyeron quiénes? Ya Adán y Eva. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Fíjate que vino ahí la muerte espiritual. Cuando Adán desobedeció, Eva y Adán desobedecieron, cuando Adán desobedeció, él experimentó una muerte espiritual inmediata, ¿sí? Esto provocó que se escondiera de la presencia de Dios, de la presencia del Señor, de la presencia de Jehová. ¿Y dónde se escondió? Entre los árboles del huerto. Acá se produjo la muerte espiritual. Bien. 6. ¿En qué momento se manifestó la muerte física sobre el hombre? Aquí ya no vamos a hablar de muerte espiritual, ya sabemos, vamos a hablar de la muerte física. Génesis 5:5. Y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. Fíjate que aquí nos estamos dando cuenta que más tarde, ¿sí? Adán experimentó la muerte física. ¿Por qué hablamos específicamente de Adán? Porque Adán fue el primer hombre creado, ¿sí? Entonces por eso estamos hablando de que él murió físicamente. Y todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió, y murió. Esa muerte fue física. Bien, 7. ¿Está todo el mundo sujeto a la muerte? ¿Ustedes qué creen? ¿Todos estamos sujetos a la muerte? Vamos a Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fíjate, todos hemos pecado, todos hemos nacido siendo pecadores. Y la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos pecamos. ¿Ok? Bien. O sea que todos estamos sujetos a esa muerte física, pero no a la muerte espiritual, como lo vamos a ver. 8. ¿Qué vino sobre todos los hombres
por causa del pecado o la desobediencia. Fíjate, el pecado o la desobediencia trajo algunas cosas, ¿no? ¿Qué vino sobre la humanidad a causa de este pecado o desobediencia? Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Fíjate que el solo hecho ya de pecar, eso es como que se acreciente tal vez el deseo de seguir pecando. Porque, ¿qué es la concupiscencia según la Biblia? ¿Sí? Según la teología cristiana, se puede llamar concupiscencia a sentir deseos o exceso de deseos. Estas cosas no son gratas a Dios. ¿Sí? Por eso aquí este versículo de Romanos 6:12 nos exhorta a que no reine el pecado en nuestro cuerpo, en nuestros sentidos. De modo que obedezcamos a este pecado en sus malos deseos, en sus concupiscencias, en las cosas que no son gratas a Dios. Bien, estamos desarrollando el tema en una forma organizada, es decir, para poder llegar a concretar algunas cosas importantísimas y a tener algunos datos específicos que nos da la palabra de Dios en relación a la muerte, en relación a dónde están los muertos. Bien, vamos en la pregunta número 9. ¿Qué pasa con el cuerpo del hombre cuando muere? ¿Qué pasa con el cuerpo? Fíjate que nosotros somos un ser tripartito. Somos espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo. Somos espíritu, alma y cuerpo. Aquí esta pregunta nos limita en base a que nos está preguntando solamente del cuerpo. ¿Qué pasa con el cuerpo del hombre cuando muere? Vamos a Génesis 3:19. Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Ok? Aquí está hablando del cuerpo, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hay otro versículo que tenemos como soporte para esta pregunta. ¿Qué pasa con el cuerpo del hombre cuando muere? Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Fíjate, aquí está hablando del cuerpo, pero ya la segunda parte complementa qué pasa con el espíritu. Y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Bien, 10. ¿Qué sucede con la facultad mental? Es decir, con la mente, con los pensamientos, los sentimientos, las emociones, bueno, con las decisiones, con la voluntad. ¿Qué sucede con la facultad mental cuando el hombre muere? Salmo 146:4. ¿Qué sucede con esa facultad mental? Aquí esta facultad mental está hablando del alma, ¿no? Eso es el alma, los pensamientos, los sentimientos, las emociones. ¿Qué sucede con la facultad mental cuando el hombre muere? ¿Qué sucede con el alma? Salmo 146:4. La primera parte nos responde qué pasa con el cuerpo. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. Es decir, que sale el espíritu del cuerpo y sale el espíritu y el cuerpo vuelve a la tierra. Y aquí nos está diciendo qué pasa con el alma. En ese mismo día perecen. Eso de perecer es morir. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Es decir, fallecen, mueren, expiran, ¿sí? Fenecen.
en ese mismo día perecen sus pensamientos. Fíjate que esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Aquí nos está dando este versículo, nos está diciendo qué pasa con esos tres componentes. Salmo 146:4, pues sale su aliento, sale el espíritu y dice, y vuelve a la tierra, ¿qué? El cuerpo. Y luego nos dice qué pasa con el alma. En ese mismo día perecen sus pensamientos. ¿Ok? Bien. 11. ¿Saben algo los muertos o tienen algún sentimiento? Vamos a dejar que la misma palabra de Dios nos responda. No vamos aquí a entrar a buscar estas respuestas en libros de psicología o de psiquiatría, o mucho menos de parapsicología o de cosas que tengan que ver con el ocultismo, con Satanás, con los muertos, porque estas cosas son algo que el Señor prohíbe. Tenemos que ir a la palabra de Dios para buscar estas respuestas. Mucha gente cree que cuando una persona se muere está disfrutando de las maravillas en el cielo, por allá tocando un arpa, o que tal vez está también en el infierno siendo castigada con el fuego eterno. Y fíjate lo que nos dice la Biblia. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Entre otras cosas, ese concepto de infierno, como lo conocemos actualmente, viene de, de una poesía, de esos poetas clásicos. Estamos hablando aquí de la Divina Comedia, esa de Dante Alighieri, que nos habla acerca de tres estados después de que una persona muere, qué pasa con el alma. Entonces él nos habla de que están en el purgatorio o están en el cielo y luego están en el infierno. Y, o sea, nos habla de los tres estados diferentes donde va el alma. Pero esto es mentira, esto no es cierto, esto no es bíblico. Bien, ¿saben algo los muertos o tienen algún sentimiento? Eclesiastés 9, 5, 6 dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Fíjate, aquí están hablando de cosas del alma. Amor, odio, envidia fenecieron, murieron ya. No hay más paga. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Están muertos. Y ellos tendrán que ser resucitados en una primera o en una segunda, bueno, o en una tercera resurrección. Estas nos habla también la Biblia. 12. ¿Pueden alabar a Dios los muertos? Hay gente que cree que no, mi papá se murió y entonces él se fue para el cielo y ahorita está en este momento alabando a Dios o tiene contacto con Dios. ¿Pueden alabar a Dios los muertos? Salmo 115, 17 dice, no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Fíjate, aquí nos están hablando de silencio. ¿Mm? O sea, que cuando uno muere, uno se va a un lugar donde hay silencio, donde está muerto, ¿Mm? Donde está dormido. ¿Mm? No es un sitio que esté lleno de música, de arpas, de ángeles, no, no. Ni tampoco es un lugar de tortura donde el fuego esté quemando. Simplemente uno se suma en un profundo sueño del cual tendrá que ser despertado. Esas son las resurrecciones que hay. Y la Biblia habla de tres resurrecciones. ¿Pueden alabar los muertos a Jehová? Salmo 115, 17. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Bien, 13. ¿Qué condición? Cuando estamos hablando de condición, estamos hablando como de categoría. ¿Qué categoría le dio el Señor Jesucristo a la muerte? Fíjate, es una condición o una categoría que el Señor Jesucristo le dio a la muerte cuando estuvo aquí en la tierra. Eso está en Juan 11, 11, 14. Juan 11, 11, 14. Dice,
Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Fíjate, ¿qué dijo el Señor de la muerte de Lázaro? Duerme. El 13 dice, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Pero fíjate la primera aseveración o condición del Señor. Nuestro amigo Lázaro duerme. Y luego el Señor dice claramente, Lázaro ha muerto. O sea que la muerte es una condición donde nos quedamos dormidos hasta que seamos despertados en una de las resurrecciones. Bien, 14. ¿Quién solo posee inmortalidad? Hay una sola persona que posee inmortalidad y nos vamos a dar cuenta quién es. ¿Quién solo posee inmortalidad? Obviamente que estamos hablando de personas, estamos hablando de Dios, ¿no? También es una persona. Tiene sentimientos, tiene espíritu. ¿Mm? Primera de Timoteo 6, 15, 16. ¿Quién solo posee inmortalidad? La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Fíjate, el único que tiene inmortalidad. Y mucha gente cree que las almas son inmortales. Que el alma, bueno, de Funalito de tal, de Pepito Pérez, es un alma inmortal, ¿no? Es que las almas son inmortales. Y aquí nos dice que el único que tiene inmortalidad es el Rey de señores y Rey de reyes. El bienaventurado y solo soberano. Está hablando de Dios. Es el único que tiene inmortalidad. Porque el alma puede ser destruida. Sigue esa pregunta. 15. ¿El alma puede morir? ¿El alma puede ser destruida? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. La gente que dice que el alma es inmortal. De ahí se derivan una cantidad de doctrinas, de enseñanzas, de ideologías, de filosofías, de mandamientos de hombres, de cosas de hombres. Y por eso es que de una u otra forma estamos tan confundidos por las tradiciones familiares, por las tradiciones de la iglesia de donde veníamos. Incluso muchas iglesias cristianas no saben de estas cosas. Ustedes les preguntan al pastor y el pastor va a decir que el alma está descansando en el cielo. O si la persona fue mala, perversa, injusta, en fin, dirá que está siendo castigada en el infierno. Y sí va a suceder eso, pero en un momento dado, en el momento en que el Señor tenga dispuesto para cada alma ese castigo o ese premio, ¿no? Bien, 15. ¿El alma puede morir? ¿Puede ser destruida? Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Fíjate, o sea que las almas sí pueden morir. Y morirá es el alma que pecare. Dice, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Pero lo importante, la respuesta a esta pregunta la encontramos en la primera parte de este versículo, Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El alma que transgreda, que, que haga transgresión de las leyes espirituales de Dios, de los mandamientos de Dios, de las normas morales que el Señor ha determinado sobre los hijos, sobre su creación, sobre su pueblo, sobre la persona que transgreda estos mandamientos, va a morir. Bien,
Otro versículo, el alma puede morir, es decir, puede ser destruida. Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Fíjate que el cuerpo y el alma los puede destruir Dios. ¿En dónde? En el infierno. ¿Mm? Y eso del infierno también es necesario que lo tengamos muy en cuenta y que lo analicemos bajo diferentes versículos bíblicos, porque, bueno, aquí también se ha hablado acerca de esto y en relación de esto en otras predicaciones que ustedes encuentran en los canales de YouTube, de Facebook. Bien, 16. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo en una oportunidad a Marta? Juan 11, 21, 25. Bien, este versículo 21 empieza con que Marta le dijo a Jesús, pero después el Señor le responde. Vamos a ver qué le dice. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo en una oportunidad a Marta? Estamos hablando de Marta, que era amiga de Jesús, y también era hermana de Lázaro y creo que de María. Estas tres personas eran amigas de Jesús, amigos íntimos de Jesús. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fíjate, el Señor le dijo a Marta que su hermano resucitaría. O sea que el Señor le iba a devolver a la vida. ¿Mm? Bien, 17. Perdón, pero en relación a esto, Él le devolvió a la vida a Lázaro, pero igual de todos modos sabemos que Lázaro también cumplió su tiempo en esta tierra y murió nuevamente. Y Lázaro resucitará otra vez en una de estas resurrecciones que vienen. Bien, 17. ¿Qué ocurría con los muertos en Cristo? ¿O qué ocurrirá más bien? ¿Qué pasará o qué acontecerá con los muertos en Cristo cuando Él vuelva en su segunda venida? ¿Qué pasará con estos muertos? Dice, Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Esta es la primera resurrección. La segunda resurrección viene después del milenio. ¿Qué ocurrirá con los muertos en Cristo cuando Él vuelva, cuando Él venga en su segunda venida? Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17. Porque el Señor mismo, o sea, el Señor Jesucristo mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Fíjate, los muertos en Cristo resucitarán primero. Todas esas personas que han muerto desde Adán hasta cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida y que hayan muerto en Dios, que hayan muerto en Cristo, que hayan cumplido con las normas morales, con las leyes espirituales de Dios, esos son los que van a resucitar. Y eso será la primera resurrección, dice, resucitarán primero. La segunda resurrección viene 1000 años después del milenio. Bien, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Bien, o sea que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estemos vivos y estemos caminando con el Señor seremos también arrebatados y transformados juntamente con ellos. Pero esto no sucederá sino hasta la séptima trompeta. Bueno, ese es otro tema.
18. ¿Habrá resurrección de los muertos? ¿Habrá resurrección de los muertos? Juan 5, 28, 29 dice: No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, cuando los que están en los sepulcros oirán su voz, ¿sí? Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, primera resurrección. Mas los que hicieron lo malo, segunda resurrección, a resurrección de condenación. Y fíjate que aquí en este versículo están hablando de un lapso de tiempo de 1000 años, entre una y otra resurrección. Dice, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, que están muertos, que están dormidos, oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, primera resurrección. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Esta segunda resurrección se dará 1000 años después, donde viene otro tipo de juicio sobre estas personas. Bien, 19. ¿Cuántos resucitarán? ¿Cuántos resucitarán? ¿Todos resucitaremos? ¿O todos los muertos resucitarán? Sería la pregunta. Juan 5:29. Y los que hicieron lo bueno, ¿eh? Está en el mismo versículo. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Fíjate, todos resucitarán, unos a resurrección de vida y otros a resurrección de condenación. La diferencia es que van a resucitar con un intervalo de 1000 años después. Bien, 20. ¿Qué hará el Señor con nuestros cuerpos resucitados? Primera de Corintios 15, 53, 54. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Cuando hablamos bueno, de incorrupción hablamos de pureza, de integridad. Para que esto corruptible se vista de incorrupción, es decir, de pureza, de integridad, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Mm? ¿Qué hará el Señor con nuestros cuerpos resucitados? Los transformará, lo corruptible en incorruptible, lo mortal en inmortal, tanto de los muertos, o sea, cuando los levante, como de las personas que estén vivas. Bien, 21. Esta es la última pregunta. ¿A quién debemos tener con nosotros para tener vida eterna? O sea, para poder alcanzar todas estas maravillas. ¿A quién debemos tener con nosotros para tener vida eterna? Primera de Juan 5:12. Dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Está hablando de la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. No tiene la vida eterna. Entonces fíjate que unos se van ¿para qué? Para una resurrección de vida, unos se van para la vida y otros para una resurrección de condenación. El que tiene al Hijo tiene la vida, es decir, la resurrección de vida, y el que no tiene al Hijo viene a una resurrección de condenación. Bien, vamos a dejarlo ahí. Vienen 21 preguntas. Dejémoslo ahí entonces. Amén.